Raven siempre había pensado que tenía un oído perfecto para las mentiras. 20 años como editora le habían enseñado a detectar falsedades en los textos y, por extensión, en las personas. Pero aquella mañana de abril, todo su radar estaba en silencio. Voy a llegar tarde esta noche, cariño. Problemas con el proyecto de Riverside Plaza. La besó Dexter en la mejilla durante el desayuno, y ella se limitó a asentir sin levantar la vista del portátil. El fresco manuscrito de la joven autora necesitaba una seria edición, y Raven ya estaba inmersa en su trabajo. No había planeado salir de casa ese día, pero hacia las 2 de la tarde, su gata favorita, Minerva, derramó una taza de café sobre el teclado. Mientras Raven intentaba salvar la tecnología, le rondaba por la cabeza la idea de que tenía que comprar una nueva de inmediato. Así que se vistió rápidamente y salió. El día era sorprendentemente cálido. Raven decidió tomar un atajo por el parque que llevaba al centro comercial. Caminaba por el sinuoso sendero cuando oyó una risa familiar. El sonido la hizo detenerse. Dexter nunca se reía así en casa. Giró lentamente la cabeza. Su marido estaba de pie junto al banco, apoyando las manos en los hombros de la joven. El cabello rubio de la desconocida estaba recogido en un moño descuidado y una fina cadena de oro brillaba alrededor de su cuello. Raven se quedó inmóvil detrás de un arbusto de hortensias, incapaz de moverse. «Ya está, ya tienes tu propio juego». La voz de Dexter sonaba suave, casi ronroneante. Sacó un manojo de llaves del bolsillo. Un rayo de sol se reflejó en el metal, cegando a Raven por un momento. «Ten cuidado. Raven suele volver». «No te preocupes». La mujer alzó las cejas juguetonamente. «No es que vaya a montar una fiesta allí». Se besaron. No fugazmente, no de servicio como Dexter no había besado a Raven en años. Se le hizo un nudo en la garganta, un sabor metálico en la boca mientras se mordía el interior de la mejilla. Raven los observó tomar direcciones distintas. Dexter se dirigió hacia el aparcamiento donde tenía aparcado su Lexus plateado. La mujer se dirigió en dirección opuesta, guardando las llaves en un pequeño bolso de ante. Solo cuando las dos figuras se perdieron de vista, Raven se sentó en el banco más cercano. Le temblaban las manos. Sacó el teléfono con la intención de llamar a... ¿quién? ¿A una hermana? ¿A una amiga? ¿A un abogado? El teléfono se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. La pantalla se rompió como una tela de araña. Raven se quedó mirando el teléfono destrozado y, de repente, se sintió rara, histéricamente divertida. 18 años de matrimonio, 18 años siendo la mujer del editor, la atenta, comprensiva y comprensiva, la que leía todas sus presentaciones, le ayudaba con las cartas comerciales, organizaba recepciones para sus socios. La memoria estaba servicialmente lanzando detalles de los últimos meses, el nuevo perfume de Dexter, viajes de negocios repentinos, extrañas llamadas telefónicas durante las cuales se iba a otra habitación, reuniones tardías. Todo formaba un cuadro perfecto de traición, y ella, una editora profesional por el amor de Dios, no se había dado cuenta del evidente giro argumental. Raven sacó un bloc de notas y un bolígrafo del bolso. Aún le temblaban las manos, pero su letra seguía siendo legible. Así era como siempre lidiaba con el estrés, escribiendo los hechos, analizando y elaborando un plan de acción. Pelo rubio, 30 y pocos, bolso de ante color café con leche, cadena de oro con un colgante en forma de gota, vestido gris, zapatos de tacón bajo. Raven sintió que las náuseas le subían por la garganta. Aquella mujer parecía la heroína de una historia de amor, de esas que había rechazado docenas de veces en el trabajo por la banalidad del argumento, solo que ahora se encontraba ella misma en la novela, como la esposa engañada. No llegó a casa hasta la noche. Compró un teclado nuevo, un teléfono nuevo, una botella de vino caro. Se duchó, se maquilló, se puso su vestido favorito.
Cuando Dexter llegó a casa, ella ya estaba sentada a la mesa con una copa de vino. ¿Estás bien?, le preguntó, besándole la coronilla. Olía a colonia fresca. Raven sonrió, levantando su copa. Todo muy bien. ¿Qué tal el día? Háblame de los problemas del proyecto. Escuchó sus mentiras, suaves, ensayadas, perfectamente calibradas, y por primera vez en su vida se alegró de que su marido nunca se hubiera dado cuenta de lo observadora que era. Eso le daba una ventaja. Aquella noche no pudo dormir. Escuchó la respiración de su marido y pensó en las llaves, en el brillo del sol sobre el metal, en el descuido con que la mujer las había metido en el bolso, como si solo fueran unas llaves y no un símbolo de la destrucción de la vida de otra persona. Raven se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Los farolillos ornamentales parpadeaban en la oscuridad del jardín. Ella misma los había elegido el año pasado. Ahora este jardín iluminaría el camino de otra mujer. Minerva maulló anhelante, reclamando atención. Raven cogió a la gata en brazos y la abrazó. «Gracias», susurró. «Si no fuera por tu broma del café, aún no sabría nada». Permaneció junto a la ventana hasta el amanecer, repasando mentalmente sus opciones, y en algún momento entre la tercera y la cuarta hora de la mañana se dio cuenta de que no tendría rabietas ni escándalos, no habría lágrimas ni recriminaciones, haría las cosas de otra manera. Al fin y al cabo es editora. Sabe trabajar con el texto, ver la estructura, construir una historia. Y la vida también es un tipo de texto. Y esta historia tendrá un final muy diferente del que esperan los protagonistas. El acoso era más complicado de lo que Raven había imaginado por sus novelas policíacas. En realidad, era mucho más tedioso y requería una preparación seria. Se había hecho socia de un gimnasio cercano al estudio de arquitectura de su marido y se había comprado un chándal nuevo. Ahora tenía un buen motivo para estar en el barrio. En la primera semana de observaciones no había descubierto gran cosa. En efecto, Dexter solía quedarse hasta tarde en la oficina, pero a veces se iba mucho antes de lo habitual. Esos días no subía solo al coche. La rubia cabeza de la mujer del parque ocupaba el asiento del copiloto. Raven anotaba cuidadosamente las horas y los trayectos en el pequeño cuaderno que ahora llevaba consigo. Enseguida se dio cuenta de que las reuniones de trabajo eran los martes y los jueves. Dexter llegaba tarde a casa esos días, olía a perfume desconocido y a veces llevaba en el bolsillo de la chaqueta recibos de restaurantes a los que él y Raven nunca iban. Una mañana, revisando sus extractos bancarios, encontró pagos regulares del alquiler de un piso en el centro histórico de la ciudad. El barrio no era barato, pero sí donde se encontraban las galerías de arte contemporáneo más de moda. Ahora Raven sabía dónde encontrar a la amante de su marido. La galería de artefactos se encontraba en una antigua mansión con vidrieras. Raven pasó varias veces por delante, fingiendo hablar por teléfono, hasta que la vio, la misma mujer del parque. El cartel de la recepcionista decía, Peyton Holbrook, conservadora. Por fin el nombre había encontrado un rostro. Peyton se movió entre los cuadros con suavidad y seguridad, diciendo algo a una pareja de ancianos. Llevaba el mismo vestido gris que Raven recordaba de su primer encuentro casual. Probablemente su favorito. Raven se sorprendió a sí misma anotando detalles mecánicamente. Postura impecable. Habla en voz baja, pero persuasiva. A menudo se recoge el pelo detrás de la oreja. Esa tarde, Dexter volvió a quedarse hasta tarde en el trabajo. Raven siguió su coche hasta la galería. Entró cuando los principales visitantes ya se habían dispersado. A través de las vidrieras se veían dos figuras. No habían encendido las luces del techo, solo utilizaban la iluminación decorativa de los cuadros. Raven observó cómo su marido abrazaba a Peyton mientras bailaban lentamente entre los objetos expuestos y, de repente, se dio cuenta de que no sentía el dolor ni los celos esperados.
Solo un extraño entumecimiento y el deseo de comprender. ¿Por qué? ¿Qué le había llevado a buscar consuelo a un lado? ¿Qué le atraía de aquella mujer que parecía una estatua de porcelana? Se enteró por las redes sociales de que Peyton se había graduado en una prestigiosa escuela de arte, había vivido varios años en Europa y había llegado a la ciudad hacía aproximadamente un año. Por aquel entonces, Dexter había empezado a trabajar en un proyecto para reurbanizar el barrio antiguo, el mismo en el que se encontraba la galería. Todos los detalles se iban sumando hasta formar un cuadro que le revolvía el estómago. Raven recordaba cómo su marido se había entusiasmado con la idea de la reurbanización, cómo se había pasado horas hablando del concepto de renacimiento cultural del barrio. Ahora comprendía qué era lo que realmente le movía, o, mejor dicho, quién. Una mañana, mientras revisaba el correo electrónico de su marido, la contraseña seguía siendo la fecha de su boda, qué ironía, se encontró con un mensaje de un agente inmobiliario. Dexter estaba interesado en comprar un piso en el mismo barrio donde vivía Peyton. Estaba planeando su futuro juntos, sin molestarse siquiera en hablar con su mujer sobre el divorcio. Raven cerró el portátil y se quedó un buen rato sentada en la oscuridad de su despacho. Llovía fuera de la ventana, las gotas goteaban por el cristal, distorsionando el contorno del jardín. Pensó en lo fácil que era destruir lo que se había construido durante años, en lo fácil que era convertir el amor en un hábito y sustituirlo por un nuevo enamoramiento. Aquella tarde, cuando Dexter llegó a casa, ella le recibió como de costumbre, con una sonrisa y preguntas sobre el trabajo. Él habló de las dificultades del proyecto, de los retrasos burocráticos, de la importancia de preservar el carácter histórico del barrio. Raven asintió, rellenó el vaso de vino y pensó que su marido era un arquitecto de talento y un pésimo actor. Había demasiados detalles en su historia sobre el proyecto, demasiadas excusas. Una mentira de verdad siempre es ampulosa. Raven lo sabía por su experiencia con los textos. Una buena historia es tan concisa y precisa como una cuchillada, y ella ya estaba empezando a formar una trama que dejaría a Dexter sin aliento. Empezó con algo pequeño. Dejó a Neil sobre su mesa una copia impresa de un extracto bancario con los pagos del alquiler subrayados. Al día siguiente, el documento desapareció y Dexter llegó a casa puntual por primera vez en mucho tiempo y le trajo sus peonías favoritas. Aquello no era más que el principio. Raven sabía que, para que la historia fuera realmente convincente, tenía que indagar más, aprender todos los secretos, encontrar todas las vulnerabilidades. Y tenía la ventaja de saber dónde buscar. Después de todo, 18 años de matrimonio le habían enseñado no solo a amar a Dexter, sino a ver a través de él. Y también recordaba todas las contraseñas, conocía a todos sus socios y tenía acceso a todos los documentos. El propio Dexter le había enseñado a estar atenta a los detalles cuando le pedía que revisara sus contratos. Ahora esas habilidades le resultarían útiles para un propósito muy distinto. En la editorial, Raven tenía fama de editora meticulosa, capaz de encontrar la más mínima incoherencia en el texto. Ahora esas habilidades eran más útiles que nunca. La información sobre Peyton Holbrook se estaba sumando a un gran cuadro que hizo que a Raven se le helaran las entrañas. Hija mayor de un importante galerista de Boston, había crecido en un mundo de arte y mucho dinero. La repentina muerte de su padre de un ataque al corazón, luego el colapso del negocio familiar, cuando resultó que la mitad de la colección, falsificaciones de calidad. Peyton tenía entonces 16 años. Su madre se había quedado dormida y la chica se encontró en una escuela pública con pensión completa, existiendo en los restos del fondo fiduciario. Entre los papeles que Raven consiguió a través de un amigo de la universidad que trabajaba en una compañía de seguros, se mencionaban 2 intentos de suicidio en el instituto. Luego,
un brillante ingreso en la escuela de arte, varias exposiciones, una prometedora carrera en Europa y un repentino regreso a Estados Unidos hace un año. Raven coleccionaba metódicamente fragmentos de vidas ajenas, hasta que un día se dio cuenta de que sentía algo parecido a simpatía por la amante de su marido. En sus entrevistas con la prensa local, Peyton hablaba con inteligencia y pasión de arte, de la importancia de la conservación histórica y de cómo la modernidad podía mezclarse con la arquitectura clásica. Ahora Raven entendía por qué Dexter estaba colado por ella. Aquella mujer era realmente especial. En casa, Raven seguía desempeñando el papel de esposa atenta. Preparaba las comidas favoritas de su marido, se interesaba por sus proyectos e incluso empezó a llevar ropa más atrevida. Dexter, visiblemente nervioso, la colmaba de regalos y repentinas muestras de afecto. Durante la cena, habló de los problemas con los contratistas, de lo difícil que era conseguir que la Comisión de Conservación de Monumentos aprobara el proyecto de renovación. Raven escuchó, asintió y pensó en los documentos que había encontrado en el ordenador del trabajo de él, sobre dudosos planes financieros, sobre acuerdos con las personas adecuadas, sobre intereses por ayuda. Un día, al pasar por delante de la galería, vio a Peyton llorando en la trastienda. A su lado había una anciana que se parecía mucho a Peyton, al parecer la misma madre alcohólica. Discutían sobre algo y la joven tenía la cara contorsionada por el dolor y la vergüenza. Aquella noche Dexter llegó a casa tarde y borracho. Raven nunca lo había visto así, perdido y furioso al mismo tiempo. Estuvo mucho tiempo bajo la ducha y luego intentó trabajar en el estudio, pero lo único que hizo fue beber whisky y repasar una y otra vez algunos archivos del ordenador. A la mañana siguiente, Raven encontró en la papelera una hoja arrugada con bocetos del espacio de la galería. En el margen había escrito «para P» y algunos signos de interrogación. Desdobló el papel con cuidado y lo metió en su carpeta. Los extractos bancarios de Dexter mostraban grandes retiradas de efectivo. Raven lo comprobó. Al mismo tiempo, la galería de artefactos había saldado repentinamente una importante deuda por el alquiler del local. El rompecabezas iba encajando, y el panorama no era en absoluto lo que parecía a primera vista. Gracias a sus contactos en la editorial, Raven tuvo acceso a un archivo de revistas de arte europeas. La historia del repentino regreso de Peyton de Europa estaba relacionada con el escándalo de un cuadro falso de Monet. Oficialmente, el caso se silenció, pero la reputación de la galería en la que trabajaba quedó empañada. Era como si un destino maligno persiguiera a esta mujer. Más falsificaciones, más escándalos, más huidas. Raven se sorprendió pensando que Peyton parecía la heroína de una tragedia griega, condenada a repetir los errores de su padre. Ella y Dexter habían ido a la feria rural aquel fin de semana, una tradición que habían seguido durante años. Él le compró una piruleta en un palo y montaron en la noria. Desde fuera, parecían una pareja perfectamente feliz. En el camino de vuelta, Dexter puso su disco de jazz favorito y Raven cantó al ritmo de las melodías familiares. Se quedó mirando el perfil de su marido y pensó en lo fácil que les resultaba tocar a los dos. Tantos años juntos les habían enseñado a entenderse sin palabras. ¿O era solo una ilusión de entendimiento? Por la noche, ordenando su bolso, sacó una tarjeta de visita de la galería que había recogido discretamente durante el paseo. En el reverso, la letra de Peyton decía: «Exposición de arte contemporáneo. Inauguración el próximo viernes». Raven sonrió. Parecía que había llegado el momento de conocer mejor a aquella mujer. Sacó su bloc de notas y añadió una nueva entrada. La fecha de cierre es dentro de un mes. El dinero del alquiler, ¿de dónde sale? Comprueba los documentos de la renovación. La madre de P, ¿posible palanca? La escritura seguía siendo igual de fluida,
aunque por dentro todo temblaba ante la expectativa del siguiente movimiento. Antes de acostarse, Raven se agachó en el borde de la cama, mirando a su marido dormido. A la luz de la luna, su rostro parecía muy joven, casi indefenso. Levantó la mano para apartarle un mechón de pelo de la frente, pero se detuvo a medio camino. Algunas cosas era mejor dejarlas en el pasado. De niña, a Raven le encantaba el ajedrez. Su padre le había enseñado a calcular cada movimiento, a ver combinaciones varios pasos por delante. La venganza no es un golpe impulsivo, pensó mientras ordenaba las fotos y los documentos sobre la mesa. Es un juego en el que cada pieza tiene un papel que desempeñar. Su primera aliada fue Marjorie Higgins, redactora jefe del City Times. Se habían conocido 15 años antes en una feria del libro, y desde entonces habían mantenido una relación amistosa. Marjorie era famosa por sus mordaces artículos sobre la corrupción en el negocio de la construcción. «Sabes, querida», dijo Marjorie mientras servía té en tazas de porcelana antigua, hacía tiempo que sospechaba que algo no iba bien en el proyecto de renovación. Todas las aprobaciones se hicieron demasiado deprisa, demasiado suavemente. Su rostro arrugado parecía un mapa de senderos secretos, cada uno de los cuales conducía a otro escándalo de la ciudad. Raven puso sobre la mesa copias de los documentos que había encontrado en el ordenador de su marido. Acuerdos extraoficiales, presupuestos inflados, sobornos a funcionarios. Todo estaba ordenado en carpetas con la precisión pedante de un editor profesional. «Dios mío, cariño». Marjorie se puso las gafas y se inclinó sobre los papeles. «Aquí hay material suficiente para toda una serie de artículos, pero ¿te das cuenta de que destruiría la carrera de tu marido?» Raven removió lentamente su té con una cuchara de plata. «No publiques nada todavía. Es solo una parte de la historia». El siguiente paso fue reunirse con Gerald Price, el antiguo socio de Dexter. 5 años atrás habían tenido una separación escandalosa y Gerald le guardaba rencor. Raven lo encontró en el club de golf campestre donde se escondía de los acreedores y de su ex mujer. «Señora Thackeray». Gerald se ajustó nerviosamente la corbata. «¿A qué debo el placer?» Se sentaron en un restaurante vacío con vistas al campo de golf. Raven colocó una carpeta delante de él. «Recuerdo que dijiste que Dexter te engañó con la división del negocio. Quizá estos papeles te ayuden a hacer justicia». Gerald pasó los ojos por las primeras páginas y su rostro cambió. «¿Te das cuenta de que son pruebas de fraude financiero? ¿Por qué me las enseñas?» «Porque conoces a todos sus antiguos socios y tienes motivos para querer la revancha». A última hora de la tarde, a Raven le dolía la cabeza por la cantidad de información nueva. Resultó que los chanchullos del papeleo se habían prolongado durante años. Dexter había creado todo un sistema de empresas fantasma y contratos falsos, y ahora el proyecto de renovación iba a ser su triunfo. En casa, recibió un mensaje en el contestador. Peyton les invitaba a la inauguración de una exposición de arte contemporáneo. La voz de la joven sonaba segura y profesional. «Espero veros a los dos. Dexter me ha dicho que eres una gran conocedora del arte». Raven borró el mensaje antes de que su marido llegara a casa. Durante la cena mencionó, como de pasada, que quería visitar la nueva exposición en Artefact. Dexter se atragantó con su vino. «Cariño, tengo una reunión importante el viernes. ¿Por qué no vas tú sola?» «Claro, cariño. Llevo mucho tiempo queriendo conocer a su nueva adiestradora. Dicen que es una profesional maravillosa». Dexter no pudo dormir en toda la noche, dando vueltas en la cama. Raven se quedó quieta, escuchando su respiración y planeando mentalmente los siguientes movimientos de su juego. Al día siguiente se reunió con Evelyn Porter, la madre de Peyton. La mujer había accedido a la reunión a cambio de una jugosa suma que Raven retiró de su cuenta personal. «Mi hija siempre ha sabido seducir a la gente adecuada», dijo Evelyn con leve desdén, sosteniendo su copa con manos temblorosas.
Pero heredó de su padre no solo el talento para el arte, sino también su especial consideración por la autenticidad. Raven escuchó atentamente las revelaciones de la mujer borracha sobre cuadros falsos, sobre el escándalo en Europa, sobre las deudas de la galería. Cada palabra encajaba en el cuadro general como una pieza de un mosaico. Aquella noche ultimó los últimos detalles del plan. La primera fase, una denuncia anónima a la agencia tributaria sobre irregularidades financieras en el proyecto de reconstrucción. Después, una filtración sobre el dudoso origen de algunos cuadros de la Galería de Artefactos. Y por último, una publicación en el City Times sobre las conexiones corruptas de un famoso arquitecto con funcionarios municipales. Pero eso no era suficiente. Raven quería golpear algo más que la reputación y los negocios. Iba a destruir la fe de Dexter en sí mismo, su confianza en que podía controlarlo todo. En su despacho, Raven había colocado una pared entera a modo de gráfico de nexos. Fotos, documentos y notas estaban conectados por hilos multicolores. Los rojos indicaban flujos financieros, los azules conexiones personales y los amarillos debilidades potenciales. Recurrió a otros aliados, un antiguo investigador de delitos financieros que le debía un favor, un periodista de una publicación rival, un conocido de un galerista con amplios contactos en el mundo del arte. A todos ellos les mostró solo una parte del cuadro. Nadie conocía el plan completo. Como en una auténtica partida de ajedrez, cada pieza tenía que jugar su papel, sin conocer el plan general. El toque final fue una carta anónima al Comité de Ética del Colegio de Arquitectos. Raven la envió a altas horas de la noche, sentada en un cibercafé abierto las 24 horas en la otra punta de la ciudad. Cuando volvió a casa, encontró a Dexter dormido en una silla con papeles en el regazo. Había una botella de whisky sin terminar sobre la mesa. Raven lo cubrió con una manta y recogió los papeles esparcidos. Entre ellos había un boceto de la renovación de una galería, un ambicioso proyecto que sería la joya de su cartera. «Lo siento, cariño», susurró, guardando los papeles. «Pero tú misma me lo enseñaste. En los negocios no hay lugar para sentimentalismos». Minerva saltó a su regazo, ronroneando exigente. Raven acarició distraídamente a la gata y miró por la oscura ventana. En algún lugar, en la ciudad nocturna, los engranajes de su plan ya empezaban a ponerse en marcha. Pronto girarían más rápido, más rápido, más rápido hasta convertirse en un despiadado mecanismo de retribución. Mientras tanto, podía sentarse en la oscuridad, escuchar la respiración acompasada de su marido dormido y pensar en lo extraña que es la vida. A veces hay que destruirlo todo para sentirse vivo. Todo empezó con una carta anónima al director del City Times. Un breve texto con indicios de irregularidades en el proyecto de reurbanización del casco histórico. Raven lo envió desde un viejo portátil a través de la Wi-Fi pública de la biblioteca. Marjorie funcionó a la perfección. Una pequeña nota en la página 3, apenas unos párrafos sobre posibles irregularidades en la aprobación del proyecto, nada concreto, solo especulaciones prudentes y un par de preguntas para la administración municipal. Dexter no encontraba dónde meterse. Había pasado horas al teléfono, tranquilizando a inversores y socios. Su confianza se derretía día a día. Raven lo notaba en las pequeñas cosas. Se volvía despistado, olvidaba afeitarse, dejaba el café sin terminar cada vez más a menudo. «Alguien está intentando tendernos una trampa», dijo un día durante la cena. «Pero conozco a todos los competidores, todos sus trucos. Esto es nuevo». Raven rellenó su vino en silencio. Había aprendido a apreciar la ironía del momento. Su marido quejándose ante ella de las maquinaciones de sus enemigos, sin saber que el enemigo estaba sentado enfrente y asentía con simpatía. A la inauguración de la exposición en la galería, Raven acudió preparada. Un discreto vestido negro, un mínimo de joyas, una carpeta con documentos en el bolso.
Estudió tranquilamente los cuadros, esperando a que la mayoría de los invitados se dispersaran. Peyton estaba ocupada hablando con clientes importantes. Raven notó que la joven se frotaba nerviosamente el colgante que llevaba al cuello cuando la conversación giró en torno a la procedencia de algunas de las obras. Interesante. Al final de la velada, Raven dejó deliberadamente un sobre la mesa, junto al cuadro central. En su interior, copias de documentos sobre el escándalo de las falsificaciones en Europa y una nota. La historia tiende a repetirse. Al día siguiente, la agencia tributaria recibe una denuncia anónima sobre posibles irregularidades en los estados financieros del estudio de arquitectura Dexter. Una copia de los documentos acabó en la mesa de Marjorie. Dexter empezó a beber. No en exceso, pero sí con regularidad. Todas las noches se encerraba en su despacho con una botella de whisky, repasando algún papeleo. Raven podía oírlo hablar por teléfono con voz apagada, claramente intentando que ella no lo oyera. Habían empezado los problemas en la galería de artefactos, pequeños al principio, retrasos en los sueldos de los empleados, cancelación de varios eventos. Luego, más serios, una auditoría de Hacienda, dudas sobre la procedencia de algunos cuadros. Raven recopiló información metódicamente a través de su red de informantes. Peyton revoloteaba entre la galería y el banco, intentando reestructurar sus deudas. Su madre aparecía en la ciudad, provocando escándalos y exigiendo dinero. Dexter se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Un día Raven lo siguió. Pasó 3 horas en un bar, con la mirada perdida en un vaso de whisky, sin llamadas, sin reuniones. Solo se sentó y bebió. En casa, la recibió con una noticia. Uno de los principales inversores del proyecto había solicitado una revisión adicional de la documentación. «Es solo una formalidad», le dijo, evitando su mirada. «Todo irá bien». Raven observó cómo le temblaban las manos mientras se servía un whisky y pensó en que nunca había visto a su marido tan vulnerable. Debería haber sido satisfactorio, pero lo único que sintió fue vacío. Una semana después de la inauguración de la exposición, estalló un escándalo. Alguien había enviado anónimamente a publicaciones especializadas los resultados de los análisis periciales de varios cuadros. Las falsificaciones estaban ejecutadas con maestría, pero no dejaban de ser falsificaciones. Esa tarde se reunió con Marjorie. «Ha llegado la hora de la gran historia», dijo Raven, entregándole una carpeta con documentos. «Pero esperemos otra semana, que sufran la espera». Aquella tarde permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando los farolillos titilantes del jardín. Minerva se frotaba contra sus piernas, reclamando atención. Sobre la mesa de la cocina había una nota de Dexter. Llegaría tarde otra vez. La letra era desigual, las letras saltaban. Raven arrugó la nota y la tiró a la papelera. El primer movimiento está hecho. Las piezas ocuparon sus posiciones en el tablero. Ahora tocaba prepararse para la siguiente etapa. Gerald Price llamó por la mañana temprano. «Encuéntrame en 1 hora en Starbucks en 32. Tienes que oír esto». El antiguo socio de Dexter parecía unos 10 años mayor. Golpeaba nerviosamente con los dedos un vaso de cartón, mirando a su alrededor. «¿Recuerdas a Sarah Reynolds?», preguntó sin preámbulos. «Trabajó para nosotros como diseñadora jefe cuando Dexter y yo abrimos la oficina», recordó Raven. Una morena alta con un talento increíble para los interiores. Había renunciado de repente, en medio de un proyecto importante. Dexter andaba más oscuro que una nube en ese momento. Se acostó con ella. Gerald sorbió su café que se había enfriado. Durante más de 1 año. Y luego se quedó embarazada. Raven sintió que se le entumecían las yemas de los dedos. Habían pasado 14 años. Ella y Dexter habían estado intentando tener un bebé, yendo al médico. Él le pagó para que guardara silencio. Utilizó dinero de la empresa, por eso tuvimos problemas con Hacienda.
Lo descubrí por accidente cuando revisaba los libros, pero me convenció para que guardara silencio. Gerald sacó una vieja carpeta de su maletín. Está todo aquí. Las transferencias bancarias, el acuerdo de confidencialidad. Sara se ha ido a Seattle. La encontré en Facebook hace poco. Está criando a una hija, 13 años. Se parece mucho a Dexter. Raven hojeó mecánicamente los papeles. Números, fechas, firmas. Todo se mezclaba ante sus ojos. Recordó a Dexter consolándola tras otra visita infructuosa a la clínica. Así que no fue el destino, le había dicho. Quizá no necesitemos hijos, solo somos nosotros dos. Y luego estaba Melissa de ventas, continuó Gerald. Y Cristina. ¿Recuerdas la esposa de ese inversor de Chicago? Cuando empecé a indagar, resultó que tu marido tenía toda una historia. Sacó otra carpeta. Esto es correspondencia de su correo electrónico personal. Lo pirateé antes de separarnos. Quería encontrar pruebas de su fraude contractual. Pero encontré algo más interesante. A medida que Raven leía las cartas, aparecían imágenes del pasado. Allí estaba ella con Dexter en París, mientras él escribía apasionadas cartas a Melissa. Su aniversario de boda en el Hotel Mountain, el mismo fin de semana en que Cristina lo esperaba en una habitación a 2 pisos de distancia. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Gerald se encogió de hombros. Porque me ha arruinado el negocio, porque estoy cansado de cargar con esto, porque mereces saber la verdad. Raven pasó todo el día sentada en la biblioteca, comprobando metódicamente cada detalle. Encontró fotos antiguas en los archivos de la empresa, Dexter en la fiesta de Navidad, con el brazo alrededor de la cintura de Sara. Artículos en la prensa local. Cristina se divorció de su marido y se mudó a Europa. El perfil de LinkedIn de Melissa, un ascenso repentino y traslado a una gran empresa justo después de ser despedida de su oficina. En casa, entró en el despacho de su marido. Ahora que sabía qué buscar, todo encajaba. Una carpeta separada en su ordenador, protegida con contraseña por la fecha de nacimiento de su madre. Dentro, fotos, cartas, documentos. Lo guardaba todo como un coleccionista guarda sus trofeos. Dexter llegó tarde a casa, borracho y enfadado. Esos idiotas de Hacienda están desenterrando viejos proyectos. ¿Cómo se han enterado? Raven le puso en silencio una taza de café delante. Se quedó mirándole las manos fuertes y bonitas de un arquitecto que él utilizaba para acariciar a otras mujeres mientras ella lo esperaba en casa. ¿Sabes?, dijo de repente. A veces pienso que quizás sea culpa nuestra no tener hijos. La vida podría haber sido de otra manera. Ella casi se rió. Si él supiera que en algún lugar de Seattle estaba creciendo su hija, una niña con sus ojos y su sonrisa. Por la noche, despierta, Raven repasaba mentalmente los últimos 18 años. ¿Cuántas veces había llegado tarde a casa? ¿Cuántos viajes de negocios habían resultado ser una tapadera para tener citas? ¿Cuántas mujeres habían recibido de él llaves, promesas, dinero? Se levantó y se acercó al espejo. A la tenue luz de la noche, su rostro parecía una máscara, congelado, inanimado. Sacó el teléfono y marcó el número de Marjorie. «Quiero cambiar el plan», dijo. «Tengo material nuevo, y sale mañana». En su oficina abrió su bloc de notas. Una nueva entrada apareció frente al nombre de Peyton, solo el último de una larga lista, nada personal. A la mañana siguiente, Dexter recibió un sobre sin remitente. Dentro solo había una fotografía de él y Sarah Reynolds en aquella misma fiesta de Navidad. En el reverso ponía: «Pregúntale a tu hija cómo está». Raven pudo oír cómo dejaba caer algo en su despacho, cómo golpeaba las puertas de los armarios, cómo marcaba frenéticamente el número de alguien. Sorbía su café tranquilamente en la cocina, hojeando el correo de la mañana. El artículo del City Times había tenido un efecto bomba. Marjorie se había superado a sí misma. El artículo ocupaba toda una página.
Corrupción en el corazón de la ciudad. ¿Quién está detrás del proyecto de reurbanización? Fotos, organigramas financieros, testimonios de fuentes anónimas. Y en el centro de todo, Dexter Thackeray, una estrella emergente en el negocio de la arquitectura. El teléfono de su casa no paraba de sonar. Dexter se había encerrado en su despacho, cancelando todas las citas. Raven le oyó gritar a alguien y luego el ruido de cristales rompiéndose. Una hora más tarde llegó su abogado, un hombre delgado y desagradable de mirada tenaz. Al anochecer, el caso había dado un giro inesperado. Los rumores sobre pinturas falsas en la galería de artefactos se habían extendido por toda la ciudad. Alguien había filtrado los resultados forenses en Internet. Peyton se encontró en el epicentro de su propio escándalo. Raven observaba los acontecimientos con sentimientos encontrados. Algo había salido mal. En lugar de una destrucción lenta y metódica, había comenzado un caos incontrolado. Por la noche, Marjorie llamó. «No te lo vas a creer. ¿Recuerdas a ese funcionario de la comisión de construcción? Lo encontraron muerto en su propio auto. La teoría preliminar es suicidio». Raven se quedó helada. Esto no estaba en sus planes. Quería castigar a su marido, arruinar su reputación, pero no matar a nadie. Al día siguiente, Dexter no volvió a casa. Su teléfono estaba apagado. Peyton tampoco estaba. La galería aparecía cerrada, su teléfono en silencio. Raven se sentó en la casa vacía, hojeando las noticias en Internet. Los artículos se multiplicaban como setas después de una tormenta. Hacia el anochecer, sonó el timbre. Evelyn, la madre de Peyton, estaba en la puerta. Olía a alcohol caro y a desesperación. «¿Lo hiciste, verdad?», preguntó sin preámbulos. «¿Tú empezaste esta investigación?». Raven miró en silencio a la mujer que una vez también lo había perdido todo por un escándalo artístico. «Mi hija no es tan mala como usted cree». Evelyn sacó un sobre de su bolso. «Aquí están las cartas de su marido. Le prometió de todo: dinero, una nueva vida, amor. Pero lo más importante, le prometió salvar la galería de la quiebra. Peyton cayó en la misma trampa que yo una vez». Raven cogió el sobre. No solo había cartas dentro. Había documentos que probaban que Dexter había sido quien había ideado el plan de falsificación. Había usado las conexiones de Peyton en el mundo del arte para lavar dinero a través de la galería. «¿Dónde está ella ahora?», Raven preguntó. «No lo sé. Me llamó esta mañana, llorando. Dijo que todo era culpa suya, y luego desapareció». Raven pasó una noche en vela releyendo los documentos. La historia era mucho más complicada de lo que había pensado. Peyton no era una depredadora calculadora que destruía el matrimonio de otra persona. Era tan víctima como la propia Raven. Gerald llamó por la mañana. La policía encontró pruebas de grandes sumas de dinero transferidas a través de cuentas en el extranjero. Creen que el asesinato del funcionario está relacionado con el blanqueo de dinero a través de un proyecto de renovación. «No es un asesinato», dijo Raven en voz baja. «Lo hizo por su cuenta. Cuando se dio cuenta, todo salió a la luz». Colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana durante largo rato. Las últimas hojas del otoño caían en el jardín. Minerva se frotaba contra sus piernas reclamando el desayuno, pero Raven apenas reparaba en ella. Cerca de la hora de comer, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Solo 3 palabras: «Lo siento, culpa mía. Peyton». Raven intentó llamar, pero el teléfono ya estaba desconectado. Puso las noticias. Había una noticia de última hora de que el coche de Dexter había sido encontrado abandonado en el puerto. Vacío. Lo que había empezado como una simple venganza se había convertido en algo mucho más oscuro y complicado. Raven se quedó mirando su pared de fotos y notas. Todo lo que había parecido tan claro y sencillo parecía ahora una siniestra red en la que todos, culpables e inocentes, estaban enredados. Cogió el teléfono y marcó el número de Marjorie.
Era hora de poner fin a este caos. Pero primero tenía que encontrar a Peyton antes de que cometiera una estupidez. Y en algún lugar de la ciudad, en algún lugar desconocido, Dexter también estaba tomando decisiones. Y Raven sintió miedo por primera vez en mucho tiempo. No por ella misma, sino por todos los implicados en esta historia. La policía buscaba a Dexter Thackeray, su coche vacío en el puerto, la desaparición de una gran suma de las cuentas de la empresa, el funcionario asesinado. Todo parecía la huida de un hombre acorralado. Los periodistas estaban de guardia fuera de la casa intentando obtener comentarios de Raven. Ella no contestaba al teléfono ni abría la puerta. Encontraron a Peyton en Mount Sinai, un viejo hospital a las afueras de la ciudad. Una enfermera llamó a Raven como contacto más cercano desde el teléfono de la chica. Sobredosis de somníferos, lavado de estómago, estado estable. La habitación del hospital olía a medicina y añoranza. Peyton yacía mirando al techo, con un fino goteo intravenoso que le llegaba al brazo. Sin maquillaje ni peinado, parecía muy joven. Una chica asustada, no una belleza femme fatale que había arruinado el matrimonio de otra persona. ¿Por qué estás aquí? La voz de Peyton sonaba ronca. ¿Para disfrutar de mi caída? Raven se sentó en silencio junto a la cama. Sobre la mesilla había un jarrón de flores marchitas, probablemente de su madre. Una cadena de oro con un colgante de gota brillaba tenuemente sobre la sábana blanca del hospital. «Cuéntamelo todo», pidió Raven en voz baja. «Desde el principio». La historia resultó banal y aterradora al mismo tiempo. Peyton había heredado la galería de una tía lejana. Deudas, un edificio viejo que necesitaba reformas y una colección de cuadros de dudosa procedencia. Dexter apareció como salvador, un arquitecto de éxito interesado en reurbanizar el barrio. Dijo que todo se podía arreglar. Peyton frotó el borde de la sábana. Que tenía contactos, oportunidades, que ayudaría a convertir la galería en la joya del barrio. No quería enamorarme de él. De verdad que no. Contó cómo poco a poco se hizo adicta, emocional y económicamente. Cómo Dexter la convenció de la necesidad de soluciones especiales para salvar el negocio. Cómo la presentó a las personas adecuadas que podían conseguirle imitaciones de calidad. ¿Sabes qué es lo gracioso? Nunca me dijo que me quería. Siempre solo promesas, planes, detalles de algún plan. Y yo pensaba que, cuando terminara la renovación, las cosas mejorarían, y entonces... Raven escuchó, y algo cambió en su interior. Reconoció sus propios pensamientos y sentimientos en las palabras de Peyton, la misma creencia en lo mejor, la misma falta de voluntad para ver la verdad, el mismo deseo desesperado de justificar al hombre que amaba. Cuando salieron los primeros artículos sobre la investigación, desapareció. Peyton se volvió finalmente hacia Raven. No contestaba al teléfono, no se presentaba a las reuniones, y entonces me enteré de otras galerías, otros planes, sobre otras mujeres. Yo solo era una herramienta conveniente. Una enfermera se asomó a la habitación, comprobó su intravenosa. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. A lo lejos, las sirenas de los coches de policía aullaban. «Tengo algo que decirte». Raven sacó una carpeta de su bolso. «Yo fui quien inició la investigación. Quería vengarme. De ti, de él, de todos. Pero no sabía...» «Lo sé», interrumpió Peyton. «Lo adiviné cuando te vi en la galería. Había algo en tu mirada que era demasiado atenta, demasiado comprensiva». Permanecieron en silencio durante largo rato. Fuera de la ventana lloviznaba, caminos de agua que corrían por el cristal, difuminando las luces de la ciudad. «¿Qué hay en ese colgante?», preguntó Raven de repente, señalando la cadena. «Las cenizas de papá». Peyton tocó una gota. Se suicidó cuando salió a la luz la verdad sobre los cuadros falsos. Lo llevo conmigo como recordatorio, del precio de mentir, de lo fácil que es perderse.
Raven sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Imaginó cómo Dexter había elegido a esta chica, rota, vulnerable, desesperada por la salvación, cómo la había engatusado metódicamente, cómo había tejido su red de mentiras y manipulación. «Tenemos que detenerlo», dijo, «antes de que destruya la vida de otra persona». Peyton se apoyó en las almohadas. «Tengo los documentos, en la caja fuerte de la galería. Probarán su implicación en todos los chanchullos. Iba a usarlos como seguro, pero ahora...» Se oyeron pasos rápidos en el pasillo. 2 policías entraron en la habitación. «Señorita Holbrook, tenemos que hacerle unas preguntas». Raven se levantó. «Soy su abogado, y no hablaremos sin una citación formal para interrogarla». Cuando los policías se marcharon, Peyton la miró sorprendida. «¿Por qué me ayudas?» «Porque ambas somos víctimas del mismo hombre, y solo juntas podremos detenerle». Al salir del hospital, Raven marcó el número de Marjorie. La historia estaba tomando un nuevo giro. Ya no era venganza, era justicia. Y en algún lugar de la oscuridad de la ciudad, Dexter Thackeray seguía tejiendo su red de mentiras, sin saber que las 2 mujeres que creía sus víctimas estaban unidas contra él. Al otro lado de la ventana llovía a cántaros, convirtiendo la ciudad en una acuarela borrosa. Raven estaba sentada en su despacho, extendiendo ante ella los documentos de la caja fuerte de la galería. Las pruebas de los crímenes de Dexter ocupaban todo el escritorio. Contratos con firmas falsificadas, facturas falsas, cartas de empresas ficticias. En las noticias aparecía una foto de un funcionario de la Comisión de Obras. Sonreía para la cámara en un acto benéfico, sosteniendo un cheque simbólico. Su mujer concedió una entrevista en la que decía lo maravilloso que era, lo mucho que amaba su trabajo, a sus hijos, a sus nietos. Ahora esos niños estaban sin padre, por miedo a ser descubiertos, por las maquinaciones de Dexter, por su venganza. Minerva saltó sobre la mesa, casi volcando una taza de café frío. Raven acarició distraídamente al gato, recordando su conversación con Peyton en el hospital. En el cajón del escritorio había un frasco de somníferos, exactamente el mismo con el que la chica había intentado envenenarse. Raven lo había comprado hacía 3 días cuando su insomnio se había vuelto insoportable. Sonó el teléfono, el de Marjorie. La policía ha encontrado un cadáver en un almacén abandonado. Un joven artista falsificando cuadros para una galería. La teoría preliminar es sobredosis de drogas. Raven escuchó en silencio los detalles. Otra muerte, otra vida arruinada. En algún lugar de esta ciudad, Dexter vagaba, dejando un rastro de cadáveres tras de sí como si hubiera cubierto sus huellas. Sonó el timbre. La madre de Peyton estaba en el umbral, sobria, con un traje estricto. «He encontrado esto entre las cosas de mi hija». Evelyn le tendió un viejo cuaderno. «Tiene direcciones, números de teléfono, todos los contactos de Dexter, todas sus reuniones secretas». Peyton los escribía como si estuviera obsesionada. Probablemente pensó que algún día le sería útil. Se sentaron en la cocina, hojeando el cuaderno. Evelyn habló de la galería, de los primeros encuentros de su hija con Dexter, de cómo Peyton había pasado gradualmente de ser una joven segura de sí misma a una sombra nerviosa e intimidada. «Sabes, yo también solía ser así». Evelyn se quedó mirando por la ventana con fijeza. «Cuando conocí al padre de Peyton, parecía tan brillante, exitoso. Prometió enseñarme el mundo del arte desde dentro, y entonces empezó con pequeñas mentiras, pequeñas falsificaciones. Decía que era normal, que todo el mundo lo hacía. Cuando me di cuenta de la magnitud del engaño, ya era demasiado tarde». Raven recordó su primer encuentro con Dexter, un joven arquitecto con ambición, con sueños de cambiar la faz de la ciudad. Se había enamorado de su energía, de su pasión por el trabajo. ¿Cuándo se convirtió esa pasión en una obsesión por el dinero y el poder? En el hospital, Peyton estaba mejorando.
Los médicos hablaban de antidepresivos, de la necesidad de observación. Raven la visitaba todos los días, le llevaba libros y fruta. Hablaban durante horas, dos mujeres engañadas por un hombre. Guardo todas sus cartas, confesó Peyton una vez. Las releo y trato de averiguar cómo pude pasar por alto las mentiras. Cada palabra era falsa, cada promesa era vacía, y yo creía. Raven sacó una pila de sobres viejos de su bolso. Yo también guardo algunos. 18 años de cartas, tarjetas, notas. A veces pienso que debe haber verdad en algún lugar entre ellos, al menos una palabra sincera. Por la noche llamó el abogado de Dexter. Ofreció un trato. Raven aceptaría el informe policial. Obtendría un generoso acuerdo y un divorcio tranquilo. A cambio, todos los documentos sobre el fraude desaparecerían. Ella casi aceptó. Casi creyó que era posible detenerlo todo, volver a la vida normal. Pero entonces recordó al funcionario muerto, a sus hijos huérfanos, el pintor en el almacén, la cara llorosa de Peyton en la habitación del hospital. Surgieron nuevos detalles en los periódicos. Los investigadores descubrieron toda una red de marchantes de arte clandestinos relacionados con Dexter. Algunos cuadros de la galería de artefactos resultaron ser obras maestras robadas, sustituidas por copias de calidad. Marjorie estaba preparando un nuevo artículo. Va a ser una bomba, decía. Un escándalo internacional. La Interpol ya está interesada en el caso. Por la noche, Raven permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. En algún lugar acechaba Dexter, el hombre al que había amado durante 18 años. Un hombre que había resultado ser un monstruo. Ella había empezado esta historia queriendo vengarse. Ahora la venganza se había convertido en caza, y cazador y víctima habían intercambiado sus lugares. En el dormitorio, su retrato de boda estaba sobre el tocador. Raven lo puso boca abajo. Era hora de terminar la historia. Pero primero tenía que encontrar a Dexter, antes de que tuviera tiempo de destruir otra vida. Al amanecer, marcó el número de Peyton. Necesito tu ayuda. Sé cómo encontrarlo. La lluvia fuera de la ventana se intensificó, convirtiendo la ciudad en un fantasmal laberinto de sombras y reflejos. En algún lugar de ese laberinto se escondía el hombre al que ambas habían amado, el hombre que había convertido sus vidas en ruinas, y ahora había llegado el momento de ponerle fin. La galería de artefactos olía a polvo y desolación. La policía había retirado los precintos hacía 15 días, pero los visitantes no tenían prisa por volver. Peyton ordenó metódicamente el papeleo mientras Raven estudiaba las imágenes de las cámaras de seguridad. En una de las cintas aparecía una figura familiar. Dexter había entrado en la galería una noche, 3 días antes de desaparecer. Pasó casi una hora dentro y salió con una abultada carpeta bajo el brazo. Aquí hay una caja fuerte. Peyton dio unos golpecitos en la pared detrás del cuadro. Conocía el código, debió de llevarse los documentos originales, pensó en destruir las pruebas. Pero aún tiene copias. Raven abrió su portátil, y las de su ex socio, y las de los investigadores. Peyton se acercó a la ventana y se frotó distraídamente el colgante. La lluvia tamborileaba en los cristales, desdibujando el contorno del barrio histórico que Dexter estaba a punto de convertir en su triunfo. He comprobado todos sus contactos recientes. Peyton desplegó un mapa de la ciudad sobre la mesa. Ha estado visitando tiendas de antigüedades en el Puerto Viejo. Hablaba con coleccionistas, preparando algo. Raven estudió los puntos marcados. Dexter estaba forjando un nuevo patrón, incluso mientras huía. Así era él, incapaz de detenerse, siempre en busca de una nueva estafa, una nueva fuente de dinero y poder. El teléfono de Raven vibró, un mensaje de Marjorie. Los investigadores habían descubierto una conexión entre el funcionario asesinado y una serie de robos de arte en Europa. Los hilos se extendían hasta lo más alto del gobierno de la ciudad. Aquella noche,
Peyton y ella se sentaron en el piso de Raven para revisar viejas cartas y fotografías. Dexter siempre sonreía en las fotos, seguro de sí mismo, un poco arrogante. Ahora esa sonrisa parecía una máscara que ocultaba un vacío. Encontré esto en su despacho. Raven sacó un pendrive. Tiene registros de conversaciones con socios, documentos de tratos. Guardaba los trapos sucios de todos con los que trabajaba. Seguro, asintió Peyton, por si alguien decidía delatarlo. Revisaron los archivos hasta bien entrada la noche. La historia del imperio criminal de Dexter se desarrollaba ante ellos como un apasionante thriller. Los cuadros falsos eran solo la punta del iceberg. Debajo de ellos se escondían planes de blanqueo de dinero, soborno de funcionarios, chantaje. Echa un vistazo a esto. Peyton abrió una carpeta fechada 2 años atrás. Aquí hay un proyecto de remodelación de un puerto. Enormes sumas estaban pasando a través de empresas offshore, y entonces el proyecto se cerró de repente. Porque el principal inversor murió, recordó Raven el escándalo. Un accidente en un yate. Nunca se encontró el cuerpo. Miraron a un lado y a otro. La lista de víctimas de Dexter era cada vez más larga. Por la mañana llegó un mensaje del director del banco donde Dexter tenía una cuenta. Raven lo conocía desde hacía años. Habían ido juntos a la universidad. Intentó acceder a la caja de seguridad a través de una persona de confianza, un joven que se presentó como su sobrino. El rastro estaba fresco. Ella y Peyton fueron al banco inmediatamente. Las imágenes de seguridad mostraban a un tipo delgado con un traje caro, uno de los marchantes de arte con los que trabajaba la galería. Sé dónde encontrarlo. Peyton sacó su teléfono. Tiene una tienda de antigüedades en el puerto, tan falso como todo lo demás en esta historia. Por fin había dejado de llover. La ciudad despertaba lentamente, sin saber que en algún lugar de sus laberintos se estaba desarrollando el acto final de un drama que había comenzado con un simple adulterio. Raven miró a Peyton. La muchacha parecía tranquila, pero sus dedos aferrando el colgante temblaban ligeramente. Ambas se dieron cuenta de que el final estaba cerca. Solo podían esperar que el precio no fuera demasiado alto. «Vamos». Raven arrancó el coche. «Es hora de terminar esta historia». La tienda de antigüedades del puerto parecía congelada en el tiempo. Vitrinas polvorientas, marcos de cuadros descoloridos, un reloj antiguo que se había parado hacía años. El dueño, el mismo joven del registro bancario, respondía nervioso a las preguntas de Peyton sobre un raro jarrón chino. Raven examinó los cuadros de las paredes. Falsificaciones impecables. Ya había aprendido a reconocerlas. Se preguntó a cuántos coleccionistas habrían engañado estas copias perfectamente ejecutadas. «El señor Thackeray me pidió que le diera esto», le entregó el marchante a Peyton, mientras Raven retrocedía ostensiblemente hasta la vitrina más alejada. «Le espera hoy a las 8 en punto, el viejo almacén en el Muelle 12». Al salir de la tienda, se miraron en silencio. Dexter había mordido el anzuelo. Peyton había hecho correr el rumor con antelación de que quería vender la suciedad a cambio de dinero y nuevos documentos. El almacén les recibió con olor a algas podridas y óxido. Peyton entró primero, como habían acordado. Raven esperaba fuera, con un teléfono preparado para grabar. «Y yo que te creía más listo», resonó la voz de Dexter en las paredes metálicas. «¿Decidiste jugar a los detectives con mi mujer?» «Ex mujer». Raven salió de las sombras. «Hola, cariño». No había cambiado mucho. Solo las ojeras eran más oscuras y el pelo gris. Todavía la misma postura confiada. Todavía la misma mirada atenta de un depredador acechando a su presa. «Mis niñas». Dexter agitó las manos. Ambas tan listas, tan decididas, y ambas tan desesperadas por mi amor que no vieron lo obvio. ¿Que éramos herramientas para ti? Peyton dio un paso adelante. ¿Como todos los demás? No solo eso, sonrió. Erais mis mejores proyectos.
Raven es la esposa perfecta, manteniendo la imagen de un respetable hombre de negocios. Peyton es una conservadora de talento cuya galería blanqueó millones. ¿Y el funcionario muerto, el artista, también eran proyectos? Dexter se encogió de hombros. Costes de hacer negocios. Sabían dónde se metían. Raven sintió que le subía una oleada de asco por dentro. Este hombre había dormido a su lado durante 18 años. La había besado, le había hecho el amor, le había dicho palabras de amor. Y por dentro estaba completamente vacío. Tengo una proposición. Dexter sacó un pendrive de su bolsillo. Aquí están las pruebas contra todos mis socios, políticos, empresarios, banqueros. Todos tienen un punto de vista. Vendemos la información, dividimos el dinero en 3 partes y nos vamos por caminos separados. ¿Crees que estamos aquí por el dinero? Peyton apretó el colgante. ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Para qué más? ¿Venganza? Se rió. Mira a tu alrededor. El dinero y las conexiones gobiernan este mundo. Todo lo demás es un cuento de hadas para pobres. Fuera se oía el ruido de los motores. Dexter se tensó. ¿Qué habéis hecho? Lo que deberíamos haber hecho desde el principio. Raven le mostró el teléfono. Toda su conversación estaba siendo grabada y retransmitida en directo. La policía, el FBI, la Interpol, todos han oído tus revelaciones. Se precipitó hacia la salida, pero Peyton le cerró el paso. En su mano brillaba una pistola, la misma que Dexter guardaba en la caja fuerte de la galería. No hagas ninguna estupidez, apretó entre dientes. No eres un asesino. No, ella bajó el arma. Yo no soy tú. La policía irrumpió en el almacén. Todo terminó en minutos. Las esposas se encajaron en las muñecas de Dexter. Los agentes le leyeron sus derechos. «Te amaba», gritó mientras se lo llevaban. «A mi manera, pero te amaba». Raven y Peyton estaban en el muelle, mirando cómo las lanchas de la policía surcaban las oscuras aguas de la bahía. La lluvia empezaba a lloviznar de nuevo, pero no tenían prisa por marcharse. «¿Y ahora qué?», preguntó Peyton en voz baja. «Ahora aprendemos a vivir de nuevo». Raven la miró. Sin él, sin las mentiras, sin miedo. Se dirigieron al coche en silencio. Había interrogatorios, juicios, titulares de periódicos por delante. Pero lo principal estaba hecho. El monstruo con forma humana ya no podía hacer más daño. Una historia que comenzó como venganza contra una esposa infiel había terminado en algo más. Justicia, redención, liberación. Raven no lo sabía con certeza, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía viva. Minerva le dio la bienvenida a casa con un maullido exigente. Raven dio de comer a la gata, se sirvió un poco de vino y se sentó junto a la ventana. Los farolillos ornamentales seguían parpadeando en el jardín, pero ahora su luz parecía diferente, no una burla del pasado, sino una promesa del futuro. Sacó una vieja fotografía, el retrato de su boda. Miró a los ojos de la joven ingenua que tanto creía en el amor y susurró suavemente: «Lo siento, debería haberte protegido mejor». El juicio duró 3 meses. Cada día traía nuevas revelaciones sobre el alcance de los crímenes de Dexter. 13 funcionarios sobornados, 46 cuadros falsificados, 4 muertes, millones de dólares blanqueados. El fiscal le llamó el arquitecto de un imperio criminal, un juego de palabras que recogieron todos los periódicos. Dexter se comportaba con su habitual seguridad en sí mismo, pero Raven podía ver cómo su brillo se desvanecía poco a poco. En la última sesión estaba visiblemente más viejo, demacrado, con la expresión perseguida de un animal cazado en los ojos. El día que se anunció el veredicto, la sala estaba llena. 25 años de régimen estricto, confiscación de bienes, multas multimillonarias. Dexter escuchó con cara de piedra. Solo cuando se lo llevaban se volvió hacia Raven. «Te quería de verdad, al principio». Ella no respondió.
Todas las palabras habían sido dichas hacía tiempo. A Peyton le devolvieron la licencia de la galería. La investigación demostró que había actuado bajo coacción. La primera muestra tras la apertura fue una exposición de artistas jóvenes. Nada de grandes nombres, nada de procedencias cuestionables, solo ojos frescos y arte puro. «¿Sabes?», le dijo a Raven en la inauguración, «por fin siento que hago lo que se supone que debo hacer, sin mentiras, sin compromisos». Evelyn aceptó un trabajo en un centro de rehabilitación. Sus manos temblorosas se volvieron poco a poco más firmes, sus ojos más claros. Ayudó a otros adictos contándoles su historia, cómo las mentiras destruyen vidas y lo importante que es encontrar la fuerza para empezar de nuevo. La hija de Dexter, Sarah Reynolds, no asistió al juicio, pero envió a Raven una carta larga, llena de dolor y preguntas. Empezaron a cartearse, poco a poco, con cautela, tratando de entenderse y de comprender el extraño vínculo que se había desarrollado entre ellas. Marjorie ganó un premio por su serie de artículos sobre la corrupción en el sector de la construcción. En la ceremonia de entrega, dedicó el premio a todas las mujeres que han encontrado el valor de decir la verdad. Raven vendió su casa y la de Dexter. Demasiados recuerdos encerraban aquellas paredes. Compró un pequeño piso en el centro con vistas al parque de la ciudad. Minerva se instaló rápidamente en su nuevo lugar. Sobre todo, adoraba el amplio alféizar de la ventana, inundado por el sol de la mañana. El trabajo en la editorial siguió siendo el mismo, pero su actitud ante los textos cambió. Raven empezó a darse cuenta más rápido de la falsedad, o mejor dicho, la vida le enseñó a ver la mentira en todas sus formas. Un año después, ella y Peyton estaban sentadas en el pequeño café donde todo empezó. La joven ya no llevaba al cuello el colgante con las cenizas de su padre. Por fin había dejado atrás el pasado, esparciendo las cenizas por el océano. «A veces pienso», dijo Peyton removiendo el té mientras se enfriaba, «que debería darle las gracias. Si no fuera por toda esta historia, seguiría viviendo la vida de otra persona, intentando cumplir las expectativas de otra persona». Raven sabía de lo que hablaba. La venganza, que había empezado como una forma de castigar a un marido infiel, se había convertido en un camino hacia el autodescubrimiento, a la libertad, a la verdad. Por las tardes, se sentaba a menudo junto a la ventana, mirando cómo se iluminaba la ciudad. Ya no había necesidad de fingir, de representar el papel de la esposa perfecta, de ajustarse a la idea que otros tenían de la vida correcta. En el cajón de su escritorio estaban los papeles del divorcio, su anillo de boda y un pendrive con la grabación de aquella última conversación en el almacén. A veces Raven los sacaba, los repasaba, los recordaba, no con dolor, sino con comprensión. Cada pérdida nos enseña algo. Cada traición nos hace más fuertes. Llegó a la editorial el manuscrito de una joven escritora, una historia sobre una mujer que se perdía en una relación con un carismático mentiroso. Raven trabajó en él con especial cuidado, ayudando a la autora a encontrar las palabras adecuadas para describir cómo las mentiras envenenan el alma y lo importante que es encontrar la fuerza para liberarse de este cautiverio. La policía cerró el caso del inversor desaparecido. Nunca se encontró su cuerpo. Algunos de los secretos de Dexter quedarían para siempre sin resolver. Pero ya no importaba. La vida continuaba. Se abrió una escuela para jóvenes artistas en la galería de Peyton. Raven empezó a escribir su propio libro, no sobre la venganza ni sobre la traición, sino sobre el viaje para encontrarse a sí misma. Minerva tuvo gatitos y se convirtió en una madre modelo. Una mañana, Raven encontró una carta de Dexter en el buzón. La quemó sin leerla. El pasado ya no tenía poder sobre su presente. Las primeras flores de primavera florecieron en el parque de la ciudad. Raven caminó por los senderos familiares pensando en lo extraña que era la vida. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo.
A veces la traición se convierte en el principio de la liberación. A veces la venganza resulta no ser el final, sino el principio de una nueva historia. El teléfono de mi bolso vibró, un mensaje de la hija de Dexter. Venía a la ciudad y quería que nos viéramos. Raven sonrió y contestó. La vida continuaba y había lugar para nuevas conexiones, nuevos comienzos, nuevas historias. Y en algún lugar de una celda de la cárcel, Dexter Thackeray estaba mirando viejas fotografías, intentando averiguar el momento en que una pequeña mentira se convirtió en una avalancha que destruyó todo lo que había construido. Pero esa ya no era su historia.